Al atardecer, dijo Jesucristo a los apóstoles: pasemos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en una barca e iban otras barcas con él. Se levantó una fuerte borrasca, un huracán. Las olas irrumpían contra la barca. Él estaba en popa, durmiendo. Le despiertan a Jesucristo y le dicen: Maestro, ¿no te importa que vamos a perecer? Se colocó en pie, increpó al viento y dijo: cállate, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Hay que vencer el miedo con la gracia de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 27 de enero, año 2024. Nuestra santa para hoy, la Iglesia Católica nos permite pensar en una santa italiana, Santa Angela de Merici. Es fundadora de una comunidad religiosa de las hermanas ursulinas. Y precisamente Santa Úrsula fue como la motivación de Santa Angela cuando ella tenía 14 años de edad y comenzó a leer la vida de esta santa y se ilusionó mucho con esa clase de vida. Hay una frase de la santa que es interesante para poder entregarse de todo a la vida de Dios. La santa decía: si alguna persona por su estado de vida no puede vivir sin riquezas y posición social, que al menos mantenga el corazón vacío del amor a las cosas de este mundo. Santa Angela de Merici. Era como una frase así de ella, de Santa Angela, que es del año 1474 y está ubicada por allá en el norte de Italia. Es una población de Cenzano del Garda, está cerca de Brescia, al norte de Italia. Allí está ubicada nuestra santa. Se relacionaba, le gustaba mucho la oración, tuvo un vínculo cordial con Santa Úrsula y la marcó mucho en la vida de ella, tanto que después fundó esa comunidad de las hermanas ursulinas dedicadas a la educación y a la formación de los jóvenes. Ahí tenemos una santa, Santa Angela de Merici, muy dedicada a servirle a los demás. Hay que vencer el miedo, pero con la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Tiene toda la razón. Hay que vencer el miedo. Non avete paura, dicen en los que hablan italiano. Y me acuerdo de esa frase porque fue de las primeras frasecitas que San Juan Pablo II, por allá, cuando fue elegido Papa, comenzó a hablar en público y utilizaba bastante esa frase en italiano: non avete paura, no tengan miedo, amen a Jesucristo, sigan a Jesucristo, déjense amar por Dios. Y el Papa repitió cantidad de veces en los primeros años del pontificado esa frasecita. Hoy la tenemos aquí en este Evangelio, en ese capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Ustedes por qué tienen miedo? Hay que aprender a vencer el miedo, es la primera idea.
El amor de Dios se impone, la grandeza de Dios se impone, la confianza en Dios se impone, el poder de Dios detiene cualquier tempestad. Vencemos el miedo viviendo de acuerdo a los sacramentos de la iglesia. Cuando uno vive sacramentalmente tiene fortaleza y poderío para atacar todo aquello que viene a dañarle su vida, porque usted lleva una vida sacramental. ¿Qué significa una vida sacramental? Es una persona de Eucaristía dominical, es una persona de oración, es una persona que se confiesa por lo menos una vez al año, es una persona que lee la palabra. La Eucaristía y el sacramento de la reconciliación son excelentes armas contra el miedo. La oración le permite a una persona vivir en paz y ser fuertes ante el miedo. Quien cumple los mandamientos de la ley de Dios aprende a vencer las tentaciones de este mundo, aprende a no tener miedo. Una persona nunca podrá llegar a ser buena, santa, grande, si no vence el miedo. Hay que decirle eso a una persona, debe vencer el miedo. El Papa Francisco sueña con una iglesia, por ejemplo, en salida. Una iglesia que deje el miedo, dice el Papa, y salga a buscar a los lejanos, a los excluidos. Y es lo que el Papa Francisco le llama, quiero una iglesia católica de la periferia, que no se quede ahí encerrada a todo momento, que no salga a visitar, a ver los que nunca van a la iglesia. Eso es lo que está diciendo el Papa. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos, es decir, se gana la comunidad. Que nos vean con olor a oveja, dice el Papa, que escuchen nuestra voz, que nos conozcan como evangelizadores, venzan ese miedo. Y eso lo dijo el Papa en una exhortación apostólica que se llama la Evangelii Gaudium, numeral 24. Aprendemos entonces a enfrentar el miedo y a confiar más en la fortaleza y la gracia de Jesús de Nazaret. Hay un excelente psiquiatra, es psicoterapeuta, es escritor, y ese excelente psiquiatra y escritor y psicoterapeuta, analizando la vida de Jesucristo y hablando de la personalidad de Jesús de Nazaret, escribía lo siguiente: la historia de Jesucristo es el mayor laboratorio de la autoestima de un ser humano. Aunque seamos derrotados, aunque algunas enfermedades nos provoquen vergüenza, nunca hay que desistir de este caminar. Hay que caminar. Tengamos miedo, nunca tengamos miedo de tropezar. Y si tropezamos, no tengamos miedo de herir. Y si herimos, hay que tener el valor para corregir. Oigan, un psicólogo hablando casi como un teólogo, como una persona de Biblia. Este hombre es genialísimo, se llama Augusto Cury, es brasileño, es psicoterapeuta, es psiquiatra, se inventó una tesis de la inteligencia multifocal, es la tesis de él en psiquiatría. Escribió varios libros, sí. Tiene como unos 5 tomos que se llaman Jesucristo es el maestro de los maestros, el maestro de la autoestima, el maestro de la esperanza, el maestro del amor. Es decir, una serie de tomos que hace mucho tiempo los escribió. Están en internet, hoy en día no se consiguen en papel, pero al menos por internet sí lo hay. Se llaman El maestro de los maestros, Augusto Cury. No hay que caminar, hay que vencer el miedo con el apoyo de Jesús de Nazaret. Hoy hemos aprendido cómo es de importante superar las debilidades, el miedo, los temores de la vida, llevando una vida sacramental y teniendo más confianza en Dios y menos en nuestra potencia humana. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez,
Arquidiócesis de Ibagué.